Hola, mi nombre es Juan Carlos López González, soy del equipo número 5, grupo 421, subgrupo 2, y hoy vamos a hablar de absorción, digestión y metabolismo de lípidos. Los lípidos son sustancias orgánicas insolubles en agua, pero solubles en determinados disolventes, como el alcohol o el éter. Lípidos de mayor importancia para los seres humanos. Tenemos triglicéridos, son la forma principal en el que se ingieren y se almacenan las grasas. Las grasas en el cuerpo están formadas por 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. Los ácidos grasos son compuestos por carbono, oxígeno e hidrógeno, que varían en longitud o número de carbono y de saturación de hidrógeno. ¿Sí? En cuanto al número de carbonos, pueden ser de cadena corta, cadena media y cadena larga. En cuanto al grado de saturación, pueden ser saturados o insaturados. Después tenemos los ácidos grasos insaturados. Son los que pueden captar más átomos de hidrógeno debido a que todavía tienen algunos enlaces vacíos o dobles enlaces. Hay de dos tipos. Monosaturados constan de un solo doble enlace capaz de captar 2 hidrógenos. Y poliinsaturados constan de 2 o más dobles enlaces que son capaces de captar 4 hidrógenos. Después tenemos otros ácidos grasos, como son los trans, son los que han sido parcialmente hidrogenados, eran insaturados y por medio de un proceso químico industrial se volvieron saturados. Después tenemos el omega 3 y el omega 6, son ácidos grasos poliinsaturados, cuyo consumo es beneficioso para la salud. Después los fosfolípidos, que son compuestos formados por glicerol, 1 o 2 ácidos grasos y un grupo fosfato. No son nutrientes esenciales y constituyen más del 50% de la capa doble de lípidos de la membrana celular. Y por último tenemos el colesterol, que son lípidos de grupos de esteroides. Las funciones de los fosfolípidos en el organismo humano. En cuanto a la energía, proporciona 9 kilocalorías de energía por gramo. La grasa alimentaria es almacenada por las células adiposas y sirve como energía de reserva. En cuanto a la función estructural y de protección, le dan estructura a la membrana celular, sostienen a los órganos y nervios del cuerpo en su posición y los protegen contra lesiones traumáticas y el choque. Protegen a los huesos de la presión mecánica. En cuanto a la regulación metabólica, forman hormonas como la testosterona y el estrógeno. Y por último, en la termorregulación, aíslan el cuerpo preservando su calor y manteniendo su temperatura. Las grasas de la alimentación también son esenciales para la digestión, absorción y transporte de vitaminas liposolubles. Digestión y absorción de lípidos. En la digestión y absorción de los lípidos intervienen procesos mecánicos y químicos. Estos se pueden distinguir en varias etapas. La primera es emulsión de las grasas alimentarias, la digestión intraluminal, solubilización micelar, absorción, formación de kilomicrones en el enterocito y transporte desde estos en la circulación. Estos procesos no tienen, sin embargo, una separación nítida, por lo tanto coexisten de manera continua. Digestión. Los triglicéridos son los lípidos mayoritaria de la dieta en los países occidentales desarrollados, la cual también contiene pequeñas cantidades de fosfolípidos procedentes mayoritariamente de las membranas celulares de los tejidos, y asimismo cantidades limitadas de colesterol, que es libre y esterificado. La digestión de la fracción lipídica de la dieta, así como su absorción, es un proceso relativamente complicado y lento en el cual el substrato no es soluble en agua y por lo tanto el ataque enzimático y su captación por los enterocitos presenta una serie de problemas que son los responsables de que existan muchas alteraciones gastrointestinales, que afectan primeramente el proceso digestivo en las grasas y como consecuencia su aparición en cantidades elevadas en heces, también llamada esteatorrea. La digestión. Aunque existe cierto grado de digestión de las grasas de la dieta antes de llegar al intestino delgado, gracias a la actuación de las lipasas preintestinales, que son la lipasa oral y la lipasa gástrica, su significado funcional es escaso, ya que en su ausencia las esterasas pancreáticas son insuficientes para digerir todas las grasas de la dieta. El primer acontecimiento para facilitar la digestión lipídica es la emulsión de los grandes glóbulos de grasa y su transformación en pequeñas partículas que aumentan en gran medida su superficie expuesta a las hidrolasas.
Para ello se necesita un agente emulsionante que está constituido por ácidos biliares y lecitinas biliares, que son fosfolípidos biliares. Estos realizan esta emulsión favoreciendo así el ataque enzimático de tipo de partículas grasas. Una vez producida la emulsión de los lípidos, se produce el ataque de las enzimas pancreáticas, las cuales son los triacilglicerol enterasa, que son lipasas pancreáticas que hidrolizan los enlaces de las moléculas de los triglicéridos, dando como producto de digestión ácidos grasos libres y 2 monogliceroles. El colesterol enterasa hidroliza el enlace entre el colesterol y un ácido graso, donde como productos finales el ácido graso y el colesterol son libres. Y la fosfolipasa A2 separa un resto de ácido graso en posición 2 del fosfolípido formándose un ácido graso libre y un fosfolípido. Esta enzima es más eficaz cuando actúa sobre fosfolípidos que están formados en micelas mixtas con ácidos biliares que sobre bicapas lipídicas se forman. Se secreta como proenzima para evitar el ataque de las membranas celulares. La absorción de lípidos. Esta es la segunda etapa en el proceso digestivo de los lípidos y es la entrada de los productos de la digestión en la célula del epitelio intestinal, la absorción. De nuevo existe el problema del transporte de estos productos insolubles en agua, en un medio acuoso, hasta la vecindad de la membrana del enterocito, que tiene un borde en cepillo para que pueda atravesarlo. En esta etapa son una vez más los ácidos biliares y la lecitina los que juegan un papel importante. Los ácidos biliares que tienen un carácter anfipático con una cara hidrófoba y otra hidrófila. Forman agregados multimoleculares, las micelas. En ellas los productos de la digestión de los lípidos, los ácidos grasos, los monoglicéridos, el colesterol y los lisofosfolípidos se sitúan en el centro en contacto con la cara polar de los ácidos biliares, que es la cara hidrófoba, y en la cara hidrófila en contacto con el contenido acuoso de la luz intestinal. Las moléculas lípidas que tienen un extremo polar, como los fosfolípidos y los monoglicéridos, lo exponen al exterior y el resto apolar hacia el interior de la micela. Este proceso se lleva a cabo en el sistema digestivo, comienza por la mucosa intestinal y los productos de la hidrólisis como los ácidos grasos, el glicerol y los monoglicéridos. Estos se van a absorber a través de las células de la mucosa intestinal y se convierten en trigliceroles, los cuales son cubiertos junto con el colesterol y los fosfolípidos por proteínas formando un kilomicrón que puede considerarse un tipo de lipoproteína. Esto, como ya dije, son absorbidos por las células de la mucosa intestinal y es transportado por al sistema linfático, llevado a la sangre y finalmente hacia el hígado. Bien, ahora yo les hablaré acerca de lo que es el metabolismo de los lípidos. El principal mecanismo de obtención de energía de los lípidos, que son sustancias con un alto valor calórico, lo constituye la oxidación de los ácidos grasos, que se obtienen de los triglicéridos mediante la hidrólisis por lipasas específicas. Estos siempre podrán entrar en el ciclo de Krebs, por lo que cuanto más largo sea el ácido graso, mayor cantidad de energía se obtendrá en su oxidación. La glicerina también podrá degradarse si se transforma en dihidroxiacetona entrando en la glucólisis. En el caso de los mamíferos, los ácidos grasos en forma de triglicéridos tienen una importancia capital como almacén y fuente de energía. El exceso de los glúcidos ingeridos en la dieta se almacenan en esta forma para ser movilizados cuando el organismo lo necesite durante los periodos de ayuno o de demanda energética excesiva. Los triglicéridos son especialmente aptos para esta función. El principal mecanismo de obtención de energía de los lípidos lo constituye la llamada beta-oxidación de los ácidos grasos. Estos ácidos grasos se obtienen de la hidrólisis de los triacilglicéridos mediante el concurso de enzimas específicas y se difunden a la sangre donde los ácidos grasos se unen a las albúminas.
Los ácidos grasos ligados a las albúminas son transportados a otros tejidos donde pueden emplearse como fuente energética. Los ácidos grasos se unirán a una molécula de coenzima A en el citoplasma, quedando activados como acetilcoenzima A. De esta forma pasan a la mitocondria, donde sufren el proceso denominado beta-oxidación. Los ácidos grasos se oxidan completamente hasta dióxido de carbono y una molécula de agua. El resultado de cada ciclo oxidativo de la beta-oxidación de los ácidos grasos es la formación de equivalentes reductores, FADH2 y NADH, una molécula de acetilcoenzima A y una molécula de acetilcoenzima A 2 carbonos más corta. El acetilcoenzima A se incorpora al ciclo de Krebs para continuar su degradación. Como ejemplo, el balance energético de 1 mol de ácido palmítico, es decir, 16 átomos de carbono, da lugar a 129 ATPs.